Hola, ¿qué tal? De nuevo nos encontramos aquí, en otro capítulo de matemáticas, en nuestro módulo 1 de tópicos de geometría euclidiana, analítica y trigonometría. Por favor, observa las siguientes imágenes. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Tenemos una antena parabólica, una cocina solar, una fuente de agua, el vuelo de Michael Jordan, interesante cómo logra mantenerse en el aire tanto tiempo, ¿verdad? Y un golazo de Messi. Todas estas imágenes están relacionadas con las parábolas. Hoy vamos a ver las parábolas desde el punto de vista de la geometría analítica y sus propiedades súper importantes que hacen que las parábolas sean tan utilizadas en la cotidianidad. Más adelante, cuando veamos la función cuadrática en el módulo 2, te enseñaré otra propiedad de las parábolas desde el punto de vista de la función cuadrática. Pero eso será en su momento. La parábola ahorita se define como un lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano, de tal manera que equidista de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Observa, esta es la directriz, este es el foco, los puntos cuya distancia medida a la directriz, obviamente de manera perpendicular, es igual a la distancia de este punto al foco. Esa sucesión de puntos son las que forman la parábola. Puedes observar aquí en este ejemplo. La distancia desde este punto a la directriz es 5, igual que desde este punto al foco. Lo mismo para 3.25, la distancia del punto a la directriz y del punto al foco miden igual. Y así desde cualquier punto de la parábola. La distancia del foco es la misma que de la directriz. El foco está sobre un eje que llamamos eje de simetría. Si prolongamos las rectas que miden las distancias desde la parábola hasta la directriz, estas punteaditas que están aquí son paralelas al eje de simetría. Pero estas rectas, cuando rebotan, por decirlo de alguna forma, sobre la parábola, convergen en el foco. Y eso es lo más interesante de la parábola, que todo lo que se refleja sobre la parábola, de manera paralela al eje de simetría o perpendicular a la directriz, como lo quieras ver, cae en el foco. Al revés también ocurre lo mismo. Todo lo que se proyecta desde el foco rebota sobre la parábola y estas salen paralelo al eje de simetría. Eso es fantástico y es quizás la propiedad más importante que tiene la parábola para ser utilizada en tantas situaciones cotidianas. Imagínense que tomamos una parábola apoyada sobre su vértice y este extremo que está aquí, del vértice de la parábola, lo giramos sobre su propio eje de simetría. Se formará algo parecido a un tazón de superficie circular. Y si cortamos el tazón con cualquier plano que contenga el eje de simetría, se ve en el corte una parábola. Esto quiere decir que este paraboloide es así como se llama. En todas sus direcciones tiene la misma propiedad que las parábolas. Es decir, que lo que se proyecta en paralelo al eje de simetría convergerá en su foco, o viceversa. Lo que se proyecta desde el foco se dispersa en paralelo a su eje de simetría, porque rebota sobre la parábola, como lo vimos en la imagen anterior. Este es el principio de las antenas parabólicas, de los hornos solares, los satélites, los faros de los automóviles y cualquier objeto que requiera un punto focal donde se concentre unas de luz, unas de sonido, de calor o cualquier onda similar. La parábola tiene además muchas otras propiedades. En las construcciones se utiliza también con mucha frecuencia, por la forma como distribuye el peso en construcciones de puentes, por ejemplo. En verdad podríamos hablar de parábolas todo el día, pero vamos a lo concreto. Vamos a hablar solo de parábolas de eje de simetría vertical y de eje de simetría horizontal. En cualquier caso, las parábolas tienen realmente los mismos elementos. Veamos este de eje de simetría horizontal. Un foco que está sobre un eje de simetría perpendicular a la directriz, y para construir la parábola necesitamos ubicar el vértice, este vértice, que es el punto extremo de la parábola, que está justo en el punto medio entre la directriz y el foco. Esta distancia del vértice a la directriz y del vértice al foco es la misma distancia, la llamaremos P. Luego, sobre el foco, perpendicular al eje de simetría, se traza un segmento que llamaremos lado recto. La distancia completa del segmento, es decir, de un punto de la parábola al otro punto de la parábola, pasando por el foco paralelo a la directriz, es de 4P. Entonces podemos dibujar una parábola conociendo solamente el vértice y el valor de P, es decir, la distancia del vértice al foco cuando trazamos el eje de simetría que contiene el vértice y el foco.
perpendicular al eje de simetría. Podemos trazar una recta que mide justamente 4p. 2p por encima del eje de simetría y 2p por debajo del eje de simetría. O hacia un lado del eje de simetría y de 2p hacia el otro lado del eje de simetría si fuese vertical. Luego, para dibujar la parábola necesitamos el vértice, la distancia p del vértice al foco y su simetría. Esta es una parábola de eje vertical. ¿Puedes identificar los mismos elementos que te he mostrado en la parábola de eje horizontal? Estoy segura que sí. Te lo dejo de reto. Ahora bien, ¿cómo escribimos la parábola matemáticamente? Podemos reconocer la parábola en su forma canónica cuando una de las variables está elevada al cuadrado y la otra permanece lineal. Veamos la ecuación de la parábola de eje horizontal. En su forma canónica, se escribe de esta forma. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Observa que la y es la que está involucrada en el cuadrado, pues es y el valor simétrico al eje horizontal. ¿Qué representa h y k? Representa este puntito de aquí, que es el vértice. Y p representa la distancia del vértice al foco. El valor de 4p es lo que mide el lado recto que vimos en la lámina anterior, que da la abertura de la parábola. Si desarrollamos el producto notable e igualamos a 0, nos llevará a la ecuación general de la parábola de eje horizontal. En la parábola de eje vertical, encontramos que el valor simétrico al eje vertical es x. Por eso queda x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. De nuevo, el vértice está representado por el punto de coordenadas hk, este que está aquí. Y el valor de y, p, representa la distancia del vértice al foco. Tenemos la ecuación general de la parábola al desarrollar el producto notable. Observa que en ambos casos, dependiendo si el eje de simetría es horizontal o vertical, la variable que está al cuadrado será y o x. Y si el vértice está en el origen, es decir, que h es igual a 0 y k es igual a 0, las ecuaciones quedarán así. Es importante reconocer el signo de p, porque el signo de P indica hacia dónde está abierta la parábola. Por ejemplo, en esta parábola de eje de simetría paralelo al eje X, es decir, horizontal, si P es positiva, abre hacia la derecha, y si P es negativa, abre hacia la izquierda. De la misma manera que una parábola de eje vertical. Si P es positiva, abre hacia arriba, carita feliz, y si P es negativa, abre hacia abajo, carita triste. Ahora llevemos la parábola a la práctica con una de tantas propiedades que tiene, la reflexión. En este ejemplo se diseña una cocina solar en forma de paraboloide, de 1 metro de diámetro y 0.20 metros de profundidad. ¿Dónde debe colocarse la parrilla para que el recipiente de cocción aproveche al máximo los rayos solares? La reflexión es una de las propiedades más importantes de la parábola. Cuando una onda o un rayo emana del foco y choca contra la parábola, se produce una reflexión paralela al eje Y y viceversa. Y si los rayos solares van paralelos al eje de simetría, al chocar con la parábola, se reflejan y convergen en el foco. Entonces, para aprovechar al máximo los rayos solares, lo que hay que buscar es el foco. ¿Cuál es el foco de esta cocina solar? Vamos a matematizar nuestro problema construyendo una parábola con los datos que están relacionados con la cocina solar. Se construye una parábola convenientemente con el vértice en el origen y el eje vertical. Si es el diámetro de la cocina solar de 1 metro y su fondo mide 0,20 metros, entonces la parábola, por ser simétrica, pasa por los puntos menos 0,50, 0,20 y 0,50, 0,20. Por lo tanto, sustituimos uno de esos puntos en la ecuación x al cuadrado igual a 4py, como lo vimos en la lámina anterior de la ecuación de la parábola de eje vertical. Y con ello calculamos el valor de P. Al despejar, obtenemos 0.3125 metros. Y como P representa la distancia del vértice al foco, quiere decir que hay que colocar la parrilla para el recipiente de cocción a 31 centímetros desde la base de la cocina, es decir, el foco, para aprovechar los rayos solares al máximo, ya que ahí van a converger todos los rayos solares y se concentrará mejor el calor. ¿Qué te pareció? Hasta aquí es todo por hoy. Espero que les haya encantado el tema de hoy tanto como a mí. La parábola realmente es uno de los temas fascinantes, ya que con esta información estoy seguro que vas a poder encontrar un montón de parábolas a tu alrededor en tu día a día. Y como siempre, no olvides fortalecer este conocimiento con más práctica. Gracias por acompañarme hasta aquí. Pronto verás otras herramientas. ¡Nos vemos!